Vamos ahora con el asunto de la Coparmex. Ayer la Coparmex viene, por supuesto, ya al fin de año. Normalmente tratan de que sea mucho antes de que termine el año. Estamos hablando de principios de diciembre quizá, cuando se haga un anuncio del acuerdo patronal del incremento salarial al salario mínimo. Está hablando la Coparmex de una propuesta de hasta el 12.8% del salario mínimo. Pues sí, la verdad es que parece bastante alto. Ayer la Confederación Patronal de la República Mexicana, su titular José Medina Mora, estaba hablando de este 12.8%. ¿Cómo se compone? Porque pues ahora sí que no nos dan las cifras. Una inflación que supuestamente estaría por ahí del 4%. ¿Cómo estaría llegando hasta el 12%, 12.8%? Luis Miguel González, director editorial del Economista. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buen día, Manuel. Pues ¿cómo ves esta propuesta? Para mí es razonable. Hay que recordar, arrancamos el sexenio con 88 pesos de salario mínimo, Sí. Ya estamos en 207. Con la propuesta llegaría a 234 pesos aproximadamente. Durante mucho tiempo la discusión era, bueno, ¿para qué discutimos el salario mínimo si es casi nada más simbólico? Hay que concentrarnos en otras cosas. El otro argumento es que era inflacionario. La verdad es que hay muchísima gente que gana el salario mínimo y por supuesto que los incrementos no fueron inflacionarios. La inflación en México tiene muchísimas causas, pero no necesariamente el salario mínimo. ¿Dónde estamos, Manuel? El salario mínimo ahorita alcanza para aproximadamente 72% de las necesidades básicas y se ha ido avanzando. Creo que la propuesta es razonable, pero también creo que el gobierno está buscando que sea de 15% más o menos. Algunos en el gobierno quieren que llegue hasta el 20% para mantener lo que ha sido, pues yo diría, el porcentaje de incrementos anuales. Creo que lo que propone Coparmex, lo que pone en la mesa es el piso, no va a ser el tope y habrá que ver, porque el enemigo al final no es la inflación o lo que trae el salario mínimo muy duro, alto, no es tanto inflación, pero sí puede llevar algunos negocios a la informalidad o que una parte de sus trabajadores estén subregistrados. Ese me parece que es el riesgo. De un salario mínimo alto, ¿no? Sí, ojo. Y quizá me debería matizar, no estamos hablando de un salario mínimo alto, considerando para lo que alcanza, considerando los niveles que tiene en América Latina, ya no digamos en Estados Unidos, pero pues prácticamente en el sexenio se habrá mucho más que duplicado. Y la pregunta es, ¿cuál es el incremento que es sostenible para los empresarios, considerando productividad, considerando lo que los negocios dan? Entonces yo diría, no va a ser una negociación fácil, no es una negociación normalmente que tenga que ver con criterios económicos. Creo que es un acierto del gobierno que haya puesto tanto énfasis en subir salarios mínimos, pero creo que estamos llegando al punto donde no es realista pensar en incrementos del 20% anual sin que estos incrementos tengan un efecto literalmente en el mundo real. O sea, ¿crees que esta negociación, este planteamiento que hace Coparmex está por lo menos pasado de probabilidades de realidad, aunque ellos mismos lo estén proponiendo? Porque si bien entiendo, son los patrones, ¿no?, los que están haciendo esta propuesta. Creo que el 12.8 que los patrones ponen en la mesa no va a ser suficiente para lo que el gobierno espera y que vamos a tener un incremento alrededor del 15%. Que insisto, no, el riesgo no es que sea inflacionario, sino que refuerza mucho. Al final, para muchas empresas la decisión es, bueno, el aumento ahí está, voy a ver cómo le doy la vuelta. En algunos casos significa que una parte del empleo se va a la informalidad. Sí, ese es bueno. Para mí el mayor riesgo. Muy bueno para el gobierno porque lo puede presumir, muy bueno quizá para quienes lo reciban, que no necesariamente son una capa muy amplia, ¿no?, de la fuerza laboral, pues muy malo para la realidad de las empresas. ¿Sería así? Un poco sí.
yo insisto, creo que el gobierno en lo laboral tiene muchas cosas que presumir. Creo que es un sexenio que ha traído una recuperación del salario mínimo prácticamente que no hemos tenido en ningún otro sexenio, en parte porque estaba tan abajo. Repito, arrancamos el sexenio con 88 pesos. Algunos que hayan leído la nota de Coparmex dirán, bueno, hay una propuesta de 6% para la frontera. ¿Por qué es eso? 6. Hay que recordar que en la frontera el salario mínimo es prácticamente el doble, de tal manera que ahí es otra realidad y no tiene una necesidad, yo diría, no hay una necesidad de incrementos de 2 dígitos. Sí, no. Estamos hablando de la frontera que ya prácticamente están sobre 400 pesos diarios. Sí, el mínimo. Y estábamos viendo la semana pasada algunas previsiones en diarios del norte del país, pues, pero sin mayor problema, ¿no? Ellos están hablando, ya me acuerdo qué porcentaje ahora lo recuperamos, pero es alto su porcentaje, no pasa por creo que es un poco hasta más alto, ¿no? Sin ningún problema por el tema de las maquilas, por el tema de la producción, es otra realidad. Totalmente. Mucho de la discusión, creo, Manuel, se tiene que enfocar ya no solo en el salario, sino en muchas cosas que tienen que ver con el ecosistema de los trabajadores. Pienso en Ciudad de México, es el tiempo de el tiempo que se tardan en llegar al trabajo, los problemas que hay de movilidad, los problemas de seguridad que tienen que ver con ir de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Creo que la calidad de la salud, de los servicios médicos. Entonces, asumiendo que se ha hecho la tarea o una buena parte de la tarea en salarios mínimos, creo que hay que pensar mucho más de manera integral todo lo que está pasando con el mundo del trabajo y también decir, no todo le toca ponerlo al patrón. Creo que hay mucho que se tendría que hacer desde el punto de vista de servicios públicos. Muy bien, Luis Miguel, muchísimas gracias. Muy buen día, buena semana. Muy buen día, Manuel. Buena semana. Que te vaya muy bien, director editorial del Economista Servicios Públicos. ¿Qué le parece? Nada más así, salud. ¿Cómo la ve? Sí tendría que hacer mucho más, ¿no? Está complicado, ¿no? Por hablar simplemente de uno que ahí medio se me ocurrió. Bueno,